dineros, es cierto. Y no se miente cuando se expresa que realmente el señor Alan García es millonario, es multimillonario. Un minuto, Jesús Guzmán, tenemos otra llamada en línea. Muy buenas tardes, bienvenido a Señal de Alerta, lo escuchamos. Buenas tardes, señorita. Adelante. Mire usted, más o menos quería darle la respuesta al caballero que llamó. Yo también ignoro de esas cosas, pero sé de que las grandes transnacionales, esas empresas que trabajan hoy acá en el Perú, primero hablan pues con el dueño del circo, y ese dueño del circo es Alan García. Claro. Y después hablan con el resto, pues señor, y al hablar con Alan García, ¿usted cree que va a ser con la mano vacía? Ahí está la millonada de soles, pues, y después nosotros seguimos votando, somos así. Ahora va a pasar unos 4 años, vamos a seguir votando por Alan García. Esa es la brutalidad que nosotros tenemos. Muchas gracias. Bien, gracias a nuestro oyente, pero quisiéramos que Jesús Guzmán continuara pues con las respuestas. Yo estoy profundamente de acuerdo con esa línea, porque aumentaría esa lista muchas cosas más, porque no solamente cuando estuvo en el gobierno recibió todas esas prebendas y esas cantidades de dinero. No nos olvidemos que todas las acusaciones serias sobre el caso del BCCI, los Mirage, el tren eléctrico, etcétera, prescribieron, o sea, no hubo realmente un dictamen de inocencia. Yo recuerdo que aún terminada la campaña electoral de 1980, él ya tenía un departamento cuyos orígenes eran muy raros en Barranco, y después una propiedad también en San Borja que sobrepasaba los $250.000. Cuando nosotros supimos que se producía eso, nos extrañamos porque él nunca trabajó. Él nunca tuvo un trabajo así como el que hemos podido sostener cualquiera de nosotros. Y más aún, el contraste con la vida de Aya de la Torre y los que murieron por el APRA. Murieron pobres. Yo conozco la vida de cerca porque fue mi vecino de Alfredo Tello Salavarría, por ejemplo, héroe de la Revolución de Trujillo. Un hombre que fue acusado por la oligarquía de la plutocracia de aquel entonces de un crimen que no cometió, con la intención de enviarlo a las ergástulas de la dictadura. Sin embargo, él fue un hombre querido, respetado, y murió pobre. Aya de la Torre murió pobre. Alan García es multimillonario. Él ya no es un hombre que representa las aspiraciones de un hombre humilde, de un campesino. Él podrá representar las aspiraciones de los Romero y de las transnacionales y de los Estados Unidos, de la Secretaría de Estado de Norteamérica, pero no, lo conozca bien para que no vuelva a ser ni siquiera candidato a la presidencia de la República. Eso es una tarea en la cual también estamos muchos apristas dedicados. Bien, ya está con nosotros nuestro director y colega Gebre Mujica Rojas, y bienvenido, y qué bueno que llegó porque ya empezaba a preocuparme. Gebre Mujica, los micrófonos son tuyos. Bueno, estas andanzas judiciales pues son de lo más divertidas, porque uno tiene que dar a su testimonio, y mil disculpas Jesús que hago un lapsus, pero hay que darle cuenta a nuestro público de qué estamos haciendo o en qué nos están metiendo. Entonces uno va a dar su manifestación, pasan minutos y minutos y minutos, y cuando uno los apura le dice, bueno señores, tenemos que hacer. No, lo que pasa es que usted reo contumaz, entonces hay que ir más tarde, hay que volver para ir a la DININCRI, para que levanten con el oficio, que no lo puedo llevar yo, sino lo tiene que llevar un funcionario. Cosas veré de Sancho, le decía el caballero, la triste figura, a su inmortal escudero. Bueno, así es, y me da mucho gusto reintegrarme por esta vez, y confiamos en que en los próximos 5 o 6 juicios será lo mismo, ¿no es cierto?, al decurso de esta entrevista, que imagino que habrá sido de lo más reveladora e interesante, sobre todo con la voz de un hombre como Jesús Guzmán, que tiene mucho que decir y mucho que revelar, y sobre todo con las facultades fundamentales que son aquellas que no, las grandes causas no perecen por el miedo. La gran causa, el rescate de un partido, de un pueblo, las posibilidades simpáticas de una revolución desde abajo, desde el principio, desde lo que significan los fundamentos de cualquier sociedad,
Y, sin duda alguna, como he llegado tarde, y mis disculpas al auditorio, a nuestros radioyentes, no sé si lograron abordar el tema que hoy tiene una celebración extraordinaria. Una madrugada, un jueves, no un miércoles como hoy, una madrugada, el 7 de julio de 1932, los cañeros, el pueblo, los estudiantes, soliviantados por la dictadura Sánchez Cerrista, incurrieron en un movimiento armado que se ha venido a llamar en la historia la Revolución de Trujillo. Atacaron el cuartel O'Donovan y el primero en atacar, Manuel Barreto Risco, llamado el Búfalo, y por eso en adelante se configuró que a los apristas se les llamara así por décadas búfalos, aunque la mala leche ha pretendido entender que estos son solo matones. Fueron el ejemplo y el paradigma de quienes asaltaron el cuartel O'Donovan en Trujillo esa madrugada del 7 de julio de 1932. La revolución aprista que estalló fue golpeada atrozmente por el gobierno de Sánchez Cerro, pero nosotros simplemente hemos hecho el pórtico. Jesús, ¿qué te suscita el recuerdo a los 78 años de un suceso como el que hoy ensangrentó el país y produjo lo que algunos años, décadas más tarde, se llamó 1932, el año de la barbarie? Muchas gracias, Herbert. En principio quiero expresar mi satisfacción de que estés aquí nuevamente en el control de este programa, porque mi solidaridad ya ha sido expresada permanentemente y la ratifico. Sobre todo en estas épocas en las cuales hay que luchar contra tanta ignominia de parte de los poderosos. Bueno, la Revolución de Trujillo fue una expresión de la gente de abajo, como diría un sociólogo, de los humildes, de los trabajadores. Se ha mencionado a aquellos trabajadores de la caña, de las haciendas del norte, de Chiclín, Chiquitoy, Laredo, Casagrande, etcétera. Se ha hablado de los intelectuales de vanguardia de esa época que militaban en las filas del Partido Aprista. Se ha hablado de los trabajadores manuales, de los anarquistas que después se incorporaron a las filas del Partido Aprista, de esa pléyade de héroes, y que más tarde fueron mártires porque supieron defender valientemente, con el sacrificio de sus propias vidas, las ideas en las cuales ellos creyeron. Y el gobierno que representaba, como ahora también vemos que se representa, a la clase dominante traducida en quienes detentan el poder económico del país, como la reacción, la respuesta frente a la demanda que hacían los trabajadores manuales e intelectuales, recibieron, como siempre fue en la historia republicana del país, una respuesta de represión, de odio, de rencor, que llegó hasta el asesinato. Los fusilamientos en Chanchán no solamente se dieron en esa oportunidad, fue Trujillo 32, fue la expresión más clara de lo que era el país en aquel entonces, porque esto tuvo repercusiones en Huaraz, con López Mendró y Carlos Phillips, en Huancavelica con Cirilo Cornejo, o en Cajamarca, por ejemplo, con el senador, quien fuera después alcalde y de luego senador, Carlos Malpica, Rivarola, a quien tuve la suerte de conocer, como tantos hombres que estuvieron en esa oportunidad. Y es por eso que nos produce un encuentro de sentimientos el hecho de que los apristas de esta época, los que se llaman apristas, los que están manejando un gobierno que se dice aprista pero que nosotros no lo reconocemos como tal, no son más que la antítesis de esos hombres de aquella época que expresaron lo que ahora expresan hombres como los sacerdotes a quienes quieren expulsar o quieren meter preso, o como los periodistas que denuncian y quieren también meterlos presos, ¿no? Nuevamente la misma actitud, y hablábamos un poco de lo retrógrado de la política de este gobierno, que ha olvidado la Revolución de Trujillo, aunque fue una expresión, como se ha señalado correctamente, de revolución, porque se aspiraba a la transformación de las estructuras del país.